Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Eric, soy miembro del grupo de desarrolladores del indicador Ruby. El día de hoy voy a explicar algo que no se explicó en el video anterior. Para el caso de aquellas personas que están viendo este video y que no conocen qué es Ruby, ya les recomiendo ver uno de mis videos anteriores donde explico acerca de qué es el indicador Ruby. Ya, muy generalmente lo voy a explicar ahora y es el Ruby se basa en el cruce de la media móvil de 8 periodos con la de 41 periodos, que es básicamente esta amarilla con rojo, la de 8 y la azul con cruces, la de 41 periodos. El día de hoy lo que voy a explicar es cómo tomar entradas o cómo tomar las entradas de la forma más segura posible para entrar dentro de una tendencia luego de ser indicada por el indicador Ruby. Ya, una de las principales características que tiene el indicador, aparte de marcar entradas cuando el cruce se produce entre 8 y 41, por ejemplo este cruce a la baja, es que uno puede tomar dos veces una entrada y dependiendo uno del riesgo que quiera tomar, ¿correcto? Entonces, la primera entrada sería nada más cruzarse la media. Entonces se cruza a la baja, ¿ya? Se cruza a la baja y se toma. O se cruza a la baja y se espera el pullback, que suele ser ya sea largo o corto, y ese pullback puede ser a alguna de las medias móviles del sistema. Puede ser cualquiera y todo depende de la velocidad con la que el mercado esté trabajando. ¿Correcto? Por ejemplo, si vemos aquí, nosotros tenemos nuestro cruce bajista, tenemos nuestro pullback hacia la media de 41 y la caída, digamos, que es esta pequeña barra. En este caso, este trade, por ejemplo, como el mercado está sin tendencia, está como choppy, entonces podríamos haber hecho algo de dinero si marcamos bien nuestro stop loss, pero en cuanto al indicador, nuestra salida es cuando el cruce de 8 cruza con la media de 13, que son los puntos verdes. Ese es nuestra marca stop loss y es la salida prediseñada de nuestro sistema. Otro sería esperar al pullback, ya tenemos cruce, esperamos al pullback normalmente, y algo que el indicador es muy o suele ser muy certero, es que en la mayoría de los pullback el regreso es hasta la media de 96, que es la media grande amarilla que aparece aquí. Como podemos ver, el retroceso luego de esta caída aquí llega a nuestra media 96 y de ahí otra vez tenemos cruce y ahí podríamos hacer dos cosas. Si somos traders de riesgo, podemos entrar directo al mercado y podemos tomar la tendencia, o esperar el pullback, el cual en este caso se hizo hasta la media de 13, ¿ya? Y cuando vemos que el precio se está dando vuelta, tomarlo hacia abajo. Hay que tener en cuenta que este pullback también puede haber sido ya sea hasta la de 13, o en el caso de que no sea hasta la de 13 podemos tomar un pequeño long hasta la nube o hasta la media, alguna de estas medias. En caso de que el precio esté yendo muy lento, normalmente el pullback es muy amplio y llega hasta la media de 96. Hay que tener en cuenta que esto, como todo en el trading, no existe algo preciso, sino que podemos esperar posibilidades. Por ejemplo, si no entramos aquí arriesgado, podríamos haber cerrado nuestro trade en esta sección y haber contenido, por ejemplo, de aquí a aquí tendríamos 28 barras, un mes de caída. Tenemos sus 657 pips. ¿Ya? Simplemente lo estoy analizando en cuadro diario. Hay que tener en cuenta que Ruby trabaja desde los 15 minutos de una forma correcta en adelante. ¿Ya? Yo lo estoy probando normalmente en corto, pero el Ruby está diseñado para hacer trade en largo y eso es lo que voy a seguir mostrando. Por ejemplo, tenemos entonces nuestro pullback, nuestro cierre de operación aquí, sube, choca contra nuestras medias. Tenemos estas dos medias, que es tenemos la de 32 y tenemos la de 41. Entonces hace su pullback, vuelve a caer, hace su pullback, vuelve a caer. Entonces podemos ocupar estas medias móviles, tanto la de 41, cotidianamente 41 y o
96 son las más tradicionales, por decirlo de alguna manera. Entonces seguimos teniendo pullback. Por ejemplo, aquí tenemos otro, tenemos aquí otro más, caída, otro más, caída, otro más, choque, 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 caída, correcto. Pero aquí ya el precio está empezando a indicar algo que se está acabando, ¿no? Porque a medida que el 8 se va acercando cada vez más, y estos cruces entre 8 y 13 se comienzan a cruzar más seguido, podemos empezar a tener una sensación de que la tendencia se está acabando, se está terminando, y tenemos que tener en cuenta siempre utilizar algo de acción de precio para esto. Y como podemos ver, por ejemplo, tenemos bueno, la marca roja aquí. Esta es histórica, es algo que yo he marcado histórico, pero que tiene que venir de algún otro lado anterior. Pero más que nada es un número muy fuerte. Ya tenemos el 120 y el 121, ¿ya? Por lo que cuando Ruby se empieza a acercar, podemos empezar a pensar que la tendencia ya empieza a tener un cambio. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando toma otro corte, en este caso largo, podemos ver que cuando toma su largo empieza a tener resistencia a continuar esa subida sobre la EMA 96, que como había dicho anteriormente es una muy buena EMA para trabajar como resistencia. Esperamos un pullback o un posible pullback. Tenemos dos, en este caso tenemos el primero que se hizo aquí y el segundo que se hizo aquí, ya esta mecha que llegó hasta aquí, ya que podríamos decir que o rebotó sobre nuestra línea de soporte, ¿ya? Una vez que se fue quebrada, rebotó sobre nuestra línea de soporte, o rebotó sobre una de cerca de una de nuestras EMAs, que más preferentemente la de 13. ¿Ya? El precio iba muy rápido, atraviesa nuestra línea de 96 y vemos que una vez que lo hace, se dispara en sentido positivo, digamos, en este caso. El precio entonces continúa, y como todo cerramos aquí, a ver, continúa, no corta, aquí, por aquí cerraríamos nuestra operación, que es cuando la EMA de 8 corta corta nuestra EMA de 13. Podemos seguir viendo el mismo sistema. Por ejemplo, como dije, Ruby está pensado no tanto para hacer trading en corto, ¿sí? Funciona para corto, pero es más eficiente en trading en largo. ¿Por qué motivo? Normalmente cuando uno entra en largo, la tendencia cuando es al alza va más larga, en el tiempo es más larga y es más lenta, mientras que las caídas por el tema de pánico suelen ser más rápidas. Por ejemplo, como podemos ver, entre aquí y aquí toda esta subida ya tiene varias barras, y todas son alcistas y son más lentas. Pero luego cuando tenemos una caída muy rápida y muy fuerte, ya en tres fuertes barras, y luego continúa nuestra tendencia alcista. Entonces podríamos llegar a decir que las tendencias que tienen que son cortas, que son a la baja, por un tema de pánico de mercado, de psicología, son más veloces. Entonces Ruby, al tener EMAs que son en cierto sentido algo lentas, suele funcionar mejor para el trading en largo que para trading en corto. Ya es solamente una apreciación. En este caso vamos a ver cómo se podría haber operado. Entonces estamos hablando del 2012, 11 de noviembre. Entonces tenemos señal de cruce aquí, esperamos pullback, podemos entrar en este pullback de acá, podemos entrar con papeles, o podemos haber esperado ya el siguiente pullback, entonces tenemos corte, cruce, pullback. Vemos que el pullback fue aquí casi perfecto, ya, y continúa, y podemos ver que mientras la tendencia continúa, los siguientes pullbacks con posibles entradas, ¿sí?, se producen en el mismo lugar. Entonces, como siempre, entramos y cerramos cuando la EMA de 13 cruza la de 8, y reentramos cuando se vuelven a cruzar. Entonces tenemos cierre aquí, cuando vuelve a cruzarse, ¿ya? Una vez que se cruza se cierra,
podemos ver el pullback, y si vemos lo que yo le conozco como lo que le digo chaya, digamos, estas candles pequeñas, vemos que está rebotando aquí, está haciendo de soporte, y si hace buen soporte y vemos que la vela se empieza a disparar, podríamos ya tener otra entrada, que sería la entrada aquí. Podemos ver que esta parte de la EMA cruza el nuestra 13 y ahí volvemos a entrar. ¿Por qué? Porque cuando estamos entrados en una tendencia alcista, siempre que el cruce se haga en sentido inverso, vamos a cerrar la operación, y si el cruce se vuelve a producir en el sentido de nuestra operación larga, que es por encima de la EMA de 96 periodos o por encima de la EMA de 243 periodos, 200 periodos, no me acuerdo, estamos testeando esa EMA 243, 245, ¿ya? Voy a hablar de ella más adelante cuando tengamos algo definido en el grupo de desarrollo. Mientras tengamos nuestras entradas en largo, vamos a entrar nuevamente al mercado cuando se vuelvan a cruzar. Entonces, si vemos que hizo soporte, que la vela se nos empieza a escapar y vemos que la EMA de 8 cruza la de 13, podemos entrar en largo. Entonces tomamos otra vez largo y cortamos, cerramos nuestro largo aquí, como en esta candle de por aquí. Entonces, a medida que vemos que el precio va trabajando, podemos ver, por ejemplo, en este corto tenemos entrada en corto aquí, ya, esperamos, pullback, el pullback se produce hasta la media de 41 periodos, y hay entrada en corto, y ahí sería la entrada segura, podríamos decirlo. ¿Sí? Tenemos dos entradas, como le decía, una cuando la EMA apenas cruza, podemos entrar, y el otro, que es la entrada más seria, la entrada menos riesgosa, es la entrada de pullback, que es después del rebote aquí, el precio venía cayendo, se produce nuestra entrada en corto, el precio rebota sobre 96, sube, vuelve a hacer su pullback, correcto, rebota nuevamente, y ahí sería nuestra nueva entrada en corto, y esto se iría, seguimos corto, seguimos corto hasta aquí, que sería nuestro cierre. Y como podríamos ver, y imaginando que podríamos entrar, por decirlo de alguna manera, que ya se nos está escapando el precio, pues ya digamos que rebotó y como que ya lo tomamos como por aquí. Entonces podríamos decir que hicimos en 39 días, hicimos 356 pips. Entonces, Ruby, la manera correcta de ingresar a las posiciones de Ruby son esas, ¿sí? Es esperar entrada larga, aguantarse el pullback y entrar después del pullback. Por ejemplo, en este caso Ruby, por ejemplo, no trabajó del todo bien, porque teníamos la salida, teníamos el rebote o la resistencia que está produciendo la EMA o nuestra EMA de 96 periodos. Este sería nuestro pullback, ¿ya? Y aquí tendríamos la entrada. Si habríamos pillado la entrada riesgosa, o sea, si somos traders de riesgo, este sería nuestra entrada. Y esta candle nos habría llevado hasta aquí arriba, ¿ya? En este caso no hubo pullback, no se produjo ningún pullback. Como digo, el sistema funciona, pero lo más óptimo es esperar el pullback. Vamos a ver, por ejemplo, un corto. Entrada corta, pullback, entrada hacia abajo. Vamos a repetir. Entrada en largo, ¿sí? Esta vela es la que movió, esta vela grande que aquí es la que mueve la EMA a que se cruce, y después de la EMA es natural, o sea, perdón, después de una vela grande es natural que se produzca un pullback. Estamos claros que estos pullback, estas pequeñas dos velas de aquí, son velas de un pullback más en un tiempo menor. Estamos haciendo trading en este minuto en un día. Está claro que esto podría trabajar, como ya les había dicho, en 15 minutos. Pero vamos a suponer que este día fue alcista y los próximos 2 días fue de pullback. Pero ya para nuestra EMA esto se cruzó, generó su pullback, y el pullback fue perfecto a la EMA 96, que como vengo diciendo siempre es una excelente EMA para trabajar, y se nos dispara para arriba.
y entramos en largo y cerramos en esta vela de aquí. Entonces tenemos de ahí a ahí, tendríamos como, suponiendo que lo vamos a hacer a la mala, entramos como por aquí. Entonces tendríamos 41 días de largo, tendríamos 223 pips ganados. De eso se trata el sistema Ruby. ¿Sí? ¿Tenemos algunas fallas en Ruby? Claro que sí. Por ejemplo, aquí tenemos entrada en corto, ¿ya? Pullback en corto. Y nada, que no se fue a ningún corto. Entonces, cuando me marcó el stop loss, bueno, el stop loss me marcó cuando la EMA de 8 cortó la de 13 aquí. ¿Ya? Entonces podríamos decir que la pérdida, si lo hubiésemos hecho bien, sería marca corto, pullback amplio, ¿ya? Queremos entrar aquí y ya por aquí ya nos cierra la operación. Podríamos decir que perdimos unos 14 pip o 15 pip sería. Son más o menos esto es lo que porque la EMA no nos acompañó. El trade entró como una señal de corto, trató de hacer su pullback y en vez de seguir como en corto se nos revirtió la EMA de 8 corta 13 y eso nos saca del mercado. Pero eso nos permite entrar a otro trade que es señal de largo aquí, pullback aquí y, como vengo diciendo, entrada en largo. ¿Qué pasa? Que si vemos bien, la EMA de 8 jamás, después de un pullback, jamás corta la de 13. La de 13 son los puntos verdes, ¿sí? Jamás corta la de 13. Y esa es una buena señal de una buena entrada en largo o una buena entrada en corto, cualquiera de ambas. En este caso fue una mala señal de corto, perdimos pip, pero en comparación, imaginemos, veníamos ganando 300 pip, 200 pip, 200 pip, que perdamos 20 o 30 no es tanto, ¿ya? Luego del pullback, entrada en largo, continúa entrada en largo hasta aquí, que es donde se cruza. Entonces tenemos otra medida acá. Aquí tenemos 34 barras, son 46 días, 378 pips. El sistema funciona bastante bien, y dada la casualidad, estamos ya día domingo 24 de noviembre, 21 horas en GTM-3, y el trading que estamos analizando tendríamos esta tendencia, analizando por fuera como acción de precio, teníamos tendencia alcista, ya, chaya, quiebra hacia abajo, se quiebra esta línea de tendencia, tenemos un primer rebote y tenemos un segundo rebote sobre esta nueva línea de tendencia que se formó aquí, y tenemos otra tendencia que es esta pequeña que está aquí. ¿Cómo está trabajando Ruby en esto? En teoría, ya, esto debería irse a corto, pero haciéndolo en el formato Ruby sería marca aquí, cruce corto, sube, pullback, y aquí están las resistencias, y de aquí deberíamos entrar en corto, ¿correcto? Entonces podríamos haber entrado en corto como en esta vela, pero como vemos, jamás todavía la EMA de 8 jamás ha cortado todavía la de 13. Está a punto aquí, pero todavía no lo hace. Y mientras eso no suceda, nuestro trading corto todavía estaría en un cierto grado de seguridad, ¿correcto? Entonces, mientras esta EMA de 8 permanezca por debajo de 13, podemos decir que esto es corto. Y si esto es un nuevo pullback, aquí sería excelente lugar para meternos en corto otra vez. ¿Por qué? Porque este máximo de esta vela me lo indica, y este máximo de aquí podría estar generándome resistencia. De hecho, ya me hizo una gran mecha aquí con acción del precio, ya, que significaría que esto es un buen pullback para tomar, y nuestro indicador nos dice que sería un buen momento para vender. Entonces, si todo esto está en lo correcto, podríamos llegar a decir que
nuestra indicador Ruby nos indica venta aquí. Entonces eso fue el video del día de hoy, cómo entrar al mercado con el indicador Ruby utilizando los pullbacks cotidianos que hay en el mercado. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Recuerden que Ruby es un indicador que está en desarrollo, va a salir open source, ya está hecho por traders, para traders. Pueden contactarse con nosotros utilizando la comunidad de ChartChat Connect. En verdad los estamos esperando, queremos conocer acerca de ustedes, queremos compartirles nuestras técnicas, ¿sí? Y queremos que puedan aportar al desarrollo de este nuevo indicador que está hecho por gente, por traders tales como tú y yo, y que día a día compartimos nuestra experiencia para poder darle un toque extra a mejorar el sistema de indicadores Ruby. Entonces los espero, les dejo el link en la parte de abajo para que puedan contactarse, para que puedan entrar a los Hangouts, para que puedan compartir sus ideas, sus experiencias, y los veo en el próximo video. Hasta luego.